Sí, a ver, porque somos muchos como para que se haga oral. Oral puede ser que sea el examen final, porque igual no vamos a tener un aula, ponerle si fuera presencial, que tengamos tanto espacio. Así que por ahora van a ser, y cuando, a ver, yo ahora tengo que tomar examen ahora en mesa extraordinaria, no sé si sabían, ahora en estos fines de mes, más o menos. Eh, yo después me tengo que fijar qué días son. A ver, no. Bueno, por ahora tengo un lunes, creo. Lunes, jueves. El jueves 27 yo tengo examen. Así que por eso les decía que le iba a mandar un cronograma, le voy a poner un cronograma con las fechas que tenemos. El jueves 27 yo tengo examen, así que no creo que dé clase. Me van a zafar de estar conmigo, porque estoy tomando exámenes de tercero. Así que, y hoy estábamos hablando justamente de eso, de que van a ser, los que puedan hacer oral van a hacer oral, pero y si vamos a hacer dos profesores o tres. La última vez tomamos dos profesores y en algunos casos uno, pero bueno, por ahora. Pero los parciales los voy a tomar yo solo, así que no van a zafar de mí. Me expreso mejor escribiendo, profe. ¿Eh? Perdón. Me expreso mejor escribiendo. Ah, bueno, está bien. Eh, Otra cosita para Paula, ahí le contesté la nota que me había mandado, le faltaba la nota, ahí se lo contesté. Y bueno, ya vamos a empezar entonces con la unidad nueva. Para los que puedan después de mañana, tienen ahí videitos para ver. Así que vamos a empezar un poquito con lo que son los derechos reales. Cuando hablamos de Profe, derechos reales, mañana nos, perdón, mañana nos pone hasta qué temas, este es el primer parcial. todos los temas, pero se los voy a poner por... Todos los temas hasta el 21. Está bien, está bueno saberlo, todos los temas hasta el 21. Esperen que le den la fecha. Todos los temas hasta... Sí, vamos a ver. Clases vamos a tener hasta el día... Calculo que el tema nuevo vamos a tener hasta el día 10. O sea, hasta ese momento vamos a ver todo. Por eso es que le decía que después le iba a poner bien detallado por clase que vamos a ir viendo. Y vamos a tener el 16 y el 17 clase de repaso, porque me imagino que van a tener dudas. Salvo que no tengan dudas. Se imagina bien, profe. Así que bueno, por eso. Hasta el 10 vamos a tener clases. O sea, que nos quedan algunas clases todavía. Siete clases más o menos, 7, 8 clases. Si no me falla la cuenta. Y tenemos, si no recuerdo mal el programa, tenemos 4 temas más para... O sea, tenemos un tema por cada 2 clases. O sea, venimos bastante holgados. Y después tenemos el miércoles 16 y el miércoles 17 para sacar las últimas dudas antes del examen. La devolución del examen va a ser el día primero. A ver, los que aprobaron van a estar contentos. Y los voy a ver en el final. Y para el resto va a ser importante el día primero para que estén, porque el 8 es a todo nada, digamos. ¿No? Así que bueno, por eso venimos bastante bien. Siendo las 10 de la noche, voy a empezar con el tema un poquito para que no se nos pase toda la clase. Después le digo si el 27 tenemos clase, porque yo voy a estar tomando examen, pero bueno,
empecemos un poquito ahora. ¿Les parece? Cuando hablamos con la unidad 6, que es la unidad de derechos reales. Ana Quiroga, va a ser tipo un test como los que ya vio. Sí. ¿Cuándo va a ser la mayoría del chat? No, profe, le estaba contestando a la compañera que escribió el mensaje. Exactamente, sí. Va a ser un poquito más complicado, pero bueno. Así que, bueno, empecemos. Empecemos en la unidad 6. La unidad 6 habla de derechos reales. ¿Y qué son los derechos reales? ¿O cuál es el concepto de los derechos reales? El derecho real es un poder jurídico que se ejerce directamente sobre el objeto con el cual estamos hablando, ¿no? En forma autónoma y que se atribuye al titular las facultades de persecución y preferencia. Y esto lo dice el Código Civil y Comercial. Profe, espere que estoy tomando nota de esto. Así Sí, que váyame despacito con la primera definición. despacito, bueno. Ejerce Forma autónoma Eso- o particular. el jurídico que se ejerce directo. Repito, a ver, es un derecho real, es el poder jurídico que se ejerce directamente sobre el objeto en cuestión en forma autónoma y que se le atribuye al titular, a su titular, las facultades de persecución y preferencia que dicta el Código Civil y Comercial. Vieron que ahora el código está unificado. Antes era el civil. Profe, ¿está hablando usted del archivo que acaba de enviar al Classroom? ¿En qué? No, estoy hablando de. No sé si lo subí a por eso después se lo subo, después lo miro si lo subí o no. Le estoy hablando de la unidad 9, de la unidad 6, perdón, nueva. Lo que acabo de subir, no, lo que acabo de subir es pagaré, 2 videos de pagaré. Me quedé en facultades. ¿En dónde te quedaste, perdón? Facultades. En facultades. Persecución y preferencia. ¿Qué quiere decir? Que tengo que ver, o sea, perseguir y ver quién tiene preferencia sobre el objeto, ¿no? Y el documento, los documentos que vamos a hacer. Cuando hablamos de preferencia, se quiere decir, a ver, en los créditos, propiamente dicho, preferencia es, hay créditos que en algunos, por ejemplo, en la sucesión, Milagro se quedó en atribuye, ya les digo. Atribuye justamente las facultades de persecución y preferencia. A eso, ahí llegamos. Persecución es ver o perseguir a quien tiene el documento y preferencia es cuando hablamos de créditos, por ejemplo, si en una sucesión o en un concurso de acreedores, vamos a tener distintos créditos y distintos privilegios. Por eso se llaman preferencias. Los comunes ordinarios, cuando hablo de comunes y ordinarios, hablo de créditos, ¿no? Comunes y ordinarios. Y después vamos a tener los preferidos o privilegiados. ¿Qué son estos de privilegiados o preferidos? Tienen prioridad de cobro sobre los ordinarios. Por algo son privilegiados, ¿no? Jenny, te veo que estás un poco perdida. Sí, estamos hablando de derechos reales, unidad 6 de la materia. Es 19 de mayo, son las 10:05. ¿Derechos qué? No, lo otro lo agregaste. Derechos reales.
Son 10 y 5 del 19 de mayo, clase régimen legal de documentos comerciales. Tampoco estoy tan perdida. No, por eso, pero bueno. No, como pusiste que estabas muy perdida, digo, bueno, la ubicamos, así pasó. Era un chiste, era un chiste. Bueno, seguimos un poquito. Sí. ¿Cuál es el objeto del derecho real? A ver, para hacerlo bien dinámico, el objeto del derecho de objeto se lo tiene en la parte. Sí, es lo que me está poniendo. Pero para que entiendan, tenemos dos clases de crédito casi siempre: ordinarios y extraordinarios, o privilegiados. Los privilegiados van a tener privilegio, como dije, sobre los ordinarios. ¿Qué quiere decir? Si estoy en una quiebra, para que lo entiendan gráficamente, si estoy en una quiebra, en la quiebra acuérdense que se liquidan los patrimonios, se venden, y trato de juntar plata para pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ¿quién va a cobrar primero de la plata que haya? El privilegiado. Y después quedará lo que quede para los ordinarios. Por eso es que se hace esa diferencia. Cuando hablamos de derechos reales, tienen créditos privilegiados. ¿Por qué? Porque tienen un privilegio por ser distintos a los otros créditos. Por ejemplo, un ordinario sería un cheque. Y una de las cosas por las que son privilegiados es porque se registran públicamente. Y como saben, las cosas que son públicas o están en un registro público tienen mucho más valor que algo que es privado, como un contrato entre dos personas. Por eso es que tienen tanta importancia. Bien, Micaela, lo que me estaba poniendo ahí del objeto del derecho real. El objeto del derecho real era justo lo que les iba a decir. Se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, por el todo o una parte indivisa. ¿Sobre qué se ejerce, profe? Sobre el todo o una parte indivisa del objeto. Traducción sobre lo que acabo de decir es que puedo tener el derecho, o sea, la Constitución, sobre una parte de ese objeto o sobre todo. Por ejemplo, si tengo un condominio, puede ser que tenga sobre todo el condominio o puedo tener sobre alguna parte, o sea, la mitad, según lo que diga el documento. Cuando hablamos de un condominio podemos tener el 50 y 50, una parte. Entonces, no necesariamente puede ser que sea todo. A eso es cuando habla de que puedo ejercer la totalidad o parte de un objeto. La ley de la que estamos hablando es la ley 26.994, por las dudas. Y está en el derecho civil y comercial. Y la estructura, ¿26 cuándo, profe? 26.994. Listo, gracias. Después, 36 o 16. 26. Ah, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. 26.994. Aymara, el tema de hoy es derechos reales. Ahí está, justamente le estaban contestando a Aymara
Bueno, la estructura, dice, la regulación de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción, es establecido por esta ley que les acabo de decir. Cuando hablamos de persecución y preferencia, lo que les decía hoy de persecución es perseguir la cosa en poder de quien se encuentra. O sea, el que es titular, ¿qué va a hacer? Va a perseguir, ¿por qué? Porque si tengo un crédito a cobrar, voy a perseguir sobre quien lo tenga la cosa, ¿no? Voy a tratar de recobrar esa cosa. Y hacer valer, como les dije, la preferencia con respecto a otro derecho real o personal que haya tenido en algún conflicto que tenga. Unidad 6, exactamente. ¿Se entiende esto? Le doy un ejemplo, para que se entienda más gráfico. Yo tengo una empresa que la tengo, un inmueble que lo tengo alquilado a una empresa. Surge algún problema con no pago. Voy a tratar de recobrar, voy a perseguir, por eso persecución, de hacer valer mi título de propiedad. Si yo soy el propietario, voy a tratar de recobrar o la plata para seguir cobrando el alquiler o el bien. A eso se refiere cuando habla de persecución. Porque supuestamente cuando uno lo alquila, lo da en posesión, o sea, lo da en usufructo. Entonces, yo lo que voy a tratar es de recobrar el bien que tengo. Salvo que haya pasado algún siniestro, ¿no? Salvo que haya, como pasó acá, que se quemó la planta, el inmueble también voy a tratar de cobrar en el seguro. Y para eso tengo que demostrar que el bien era mío. ¿Se va entendiendo? Profe, en ese caso, digamos, se pagaría la totalidad de lo que se debe y se le suman intereses. ¿En qué caso? ¿En el que se queme? No, en el caso de que una persona no quiera pagar, digamos, el alquiler de la propiedad. Sí. A ver, se cobra intereses. A ver, ese es un tema lindo para discutir, porque vieron que hubo una ley, un decreto presidencial, que pasó, que era hasta marzo, 31 de marzo. No sé si escucharon algo de eso. Que por efectos de la pandemia, el decreto era el 332, que decía que no se podían cobrar intereses sobre los alquileres. Bueno, yo que he estado alquilando, les puedo asegurar que las inmobiliarias o decían, está bien, no me lo pagué por el decreto, pero a fin del decreto te voy a cobrar todos los intereses que me tendrías que haber pagado. Eso pasó acá. No, la persona que tenía el contrato, por ejemplo, a mí me mandaron muy simple, la actualización era tal, y si no, iban a correr los intereses desde el día en que no pago hasta el día que lo pague. ¿Bajo qué decreto, digamos, te pueden hacer pagar eso si hubo una ley, digamos, de por medio? ¿Tenés manera de justificarlo? O sea, No, es que la ley decía que quedaban suspendidos, no quiere decir que no se cobraban. Las inmobiliarias daban la opción de que no lo pagues, pero si no lo pagabas en este momento, pues te cobraban los intereses. Yo qué hice, los pagué en el mismo momento, así que el decreto para mí no funcionó. Y creo que para la mayoría, a ver, era simple, o lo dejabas pasar, no pagabas, pero después te iban a cobrar todos los intereses. Ibas a pagar igual más caro de lo que tendría que ser. Y muchos pasó en Buenos Aires, en muchos lados, y se pensaron que, bueno, no pago. No pago y ahí se soluciona el problema. Y no se solucionaba el problema porque el decreto era temporal, hasta un cierto plazo. Y pasaba esto que te digo, si vos no pagabas, seguías acumulando intereses. Es más, yo tengo un
un juicio con un inquilino en Buenos Aires, porque yo tengo una casa alquilada en Buenos Aires, y porque se pensó que nunca más iba a pagar. A ver, no dijeron, no se paga. Lo que dijeron era, se suspende, o se suspende la ejecución del desalojo. Pero pagar, había que pagar. Creo que ahí está contestada la pregunta. Entonces, vamos a ver cuáles son los derechos reales que hay en la Argentina. Tenemos un montón. El dominio es uno, el condominio, se los voy a dar y les voy a decir cuáles vamos a ver específicamente. Son un montón. Desde la ley habla de el dominio, el primero. El segundo es el condominio. El tercero, propiedad horizontal inmobiliaria, ¿no? Acá estamos hablando de todos derechos reales. Los conjuntos inmobiliarios, fíjense que son todas propiedades, hasta ahora. No entendí, o sea, no estaba mezclando todo, o sea, vos estabas diciendo los derechos reales, ¿Cuáles son los que es derechos reales? condominio y propiedad horizontal. Dominio. Sí, Condominio. bueno, dije dominio. Propiedad horizontal, los conjuntos inmobiliarios. Son 4, hasta ahora van 4. El quinto, los tiempos compartidos. No lo compartimos nosotros acá, ¿no? El inmueble que se llama tiempo compartido. Eso pasa mucho en en el Caribe, en Brasil, cuando se van de vacaciones, justamente. Eso. Bueno, el cementerio privado, no es que sea malo, pero bueno, el cementerio privado es otro. La superficie, se llaman así, ¿eh? El usufructo, ¿saben lo que es el usufructo? Del usufructo, según Micaela me va pasando, va escribiendo de a uno lo que vamos. El usufructo es el derecho, según el derecho civil y comercial, el usufructo es el derecho de uso o goce de algo. ¿Derecho de qué, profe? De uso y goce de un bien o de un... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Esto pasa mucho en derecho cuando con las sucesiones. Uno tiene un bien y verán que a veces los padres son grandes y ¿qué hacen? Le dejan a sus hijos y muchas veces la casa pueden hacer un usufructo antes de hacer una herencia o una sucesión, digamos. Antes de hacer la sucesión, antes de que se muera, ya lo maté al dueño, ¿qué hacen? Hacen un usufructo. Se firma, es muy parecido, si les queda más chico me pone. Hacen un documento en un escribano que se llama usufructo. Este usufructo es un derecho de uso y de goce. ¿Qué quiere decir? Muchas veces ponen, y casi siempre, de que pueden vivir en la casa los padres, pero el derecho, cuando el padre se muere, pasa directamente al hijo. Pero mientras vivan, el padre va a tener el derecho de usufructo, el derecho de usar y gozar el bien. Eso es el usufructo. Se hace con un instrumento público, por eso es un derecho real. El uso es otro derecho, es usar algo. La habitación, la servidumbre, la antíquesis, y las que me interesan que vamos a ver.
Me quedé en el Profe, ¿qué está diciendo? Me quedé en usufruto. Usufructo, uso, de usar, habitación, la prenda, me dice ahí. ¿Van bien? ¿Se perdieron o no? ¿Por dónde van? Después del usufructo va el uso, la habitación, la servidumbre, la antícresis y los dos más importantes, que es lo que vamos a ver, que es la prenda y la hipoteca. ¿Prenda e hipotecas es junto o separado? No, son separados, prenda e hipoteca. Profe, ¿cómo se llama el que dijo después de habitación? Servidumbre. No es de la servidumbre que habla de tener el servicio doméstico, es pasar por un camino. Cuando yo tengo unos terrenos que tienen que tener tengo que dejarle una forma de pasar a la otra persona, porque si no, no tiene acceso. Por eso se llama servidumbre. ¿Tipo como en el campo? Nada que ver. Exactamente, justamente en el campo. La antícresis es muy parecido. Ahora se los explico. Es que una persona le deja disponer los beneficios de una finca que se entrega en garantía a otra persona. ¿Y qué les cobra? Le cobra unos intereses por darle esa finca. Como que la va amortizando. Exactamente, es como que se lo alquila y le cobra un capital más un interés. Esto pasa mucho en los campos. Aymara me está preguntando que explique alguno de los que no. El uso es firmar para que uno pueda hacer uso de algún bien. Casi siempre son inmuebles estos que le estoy hablando, bienes inmuebles o bienes muebles registrables. Por ejemplo, un auto. Pero acuérdense que lo que tiene de diferente es que yo tengo un documento público a nombre de una determinada persona, una o varias personas. Eso es lo diferente. ¿Por qué? Porque le estoy dando un derecho diferente. Por eso se llama derecho real. La prenda, los dos más importantes. La prenda es el derecho real en el cual una persona emite un documento para cumplir con una obligación el ejemplo claro de la prenda son bienes muebles, no inmuebles. El ejemplo ¿Sería típico como la prenda del auto o no?
justamente el ejemplo típico de la compra de un auto. A ustedes, para que le entreguen un auto, cuando ustedes lo compran en cuotas, o sea, no ponen toda la plata, pónganle el auto que valga 1.000.000 de pesos, ahora la mayoría vale por ahí, de uno más o menos. Si ustedes no pusieran, bueno, sí, más o menos mediano, digamos, por ahí, mediano bajo, digamos, 1.000.000 de pesos. Si ustedes no van con el 1.000.000 de pesos, van a tener que firmar un documento. Y antes que le entreguen el auto, van a tener que firmar, antes de retirar el auto, una prenda. ¿Y qué va a decir la prenda? La prenda es la obligación de que ustedes van a pagar, si no se les van a quedar con el bien. Y el bien es un bien mueble, por eso es... Sí, Ana, es un derecho real por el cual emiten un documento de cumplir con una obligación. La obligación Es como el pagar. típico, es como el juego ese, que es el de la prenda, que si no haces algo, Bueno, horrible el ejemplo, pero se entendió. sí, a ver. El único que si no pagan te van a sacar el bien. Lo primero que van a hacer es ejecutar. ¿Cuál es la diferencia con estos bienes? Estos bienes, si uno no lo paga, se ejecuta, porque son bienes. Todo lo que me referí recién, como preguntaba Aymara, son todos bienes inmuebles o muebles. Esa es la diferencia que tenemos. Y por eso se registran y tienen un derecho privilegiado. Cuando es mueble, se hace una prenda. Lo más típico es auto y embarcación. Aviones. Vieron que ahora los futbolistas, en vez de ir en auto, van en aviones privados. Bueno, no creo que tengan problema en pagarlo, muchachos, pero bueno. Y la hipoteca, ¿qué diferencia tiene la hipoteca? En términos generales. Es sobre un bien inmueble. O sea, el ejemplo típico, cuando compran una casa. O cuando se compra un departamento. No sé, un ejemplo, $200.000 hoy en día, una casa. Más o menos. Mi cara me mira con una cara como diciendo... A ver, si no van con la... Inalcanzable. ¿Eh? No, los precios son... A ver, yo tengo una casa acá al lado que vale esa plata, ¿eh? Y te puedo asegurar que, que estaba en una Ah, pero inmobiliaria... usted vive en los barrios altos, profe. Bueno, pero a ver... Pero me sorprendió el precio. Cuando vi el precio dije, no puede ser. A ver... Profe, usted vive en los barrios cotizados en dólares, disculpe. Sí, no, me sorprendió a mí, es más. Pero bueno, si ustedes no pagan esa plata, van a tener que firmar un documento hipotecario, a ver, o un crédito hipotecario. ¿Qué van a tener que hacer? Firmar una hipoteca. La típica, no pagan la hipoteca, ¿qué pasa? Ejemplo de Estados Unidos, no pagan la hipoteca porque vieron que en Estados Unidos es todo a crédito, entonces uno no paga, lo primero que hacen, vienen y levantan los que echan de la casa. Lo mismo pasa con el auto. Cuando uno no paga cuotas durante varios meses, digamos que te lo dan el auto. Porque vos firmaste un acuerdo y sacaste como un préstamo, digamos. Exactamente, es así. La primera, a ver, creo que la segunda cuota ya te empiezan a mandar para ejecutar. Sí, empiezan con los avisos de juzgado, creo. Exactamente. Así que bueno, nos vamos a basar en esos dos. ¿Qué tiene, cuando hablamos de adquisición, transmisión, extinción y oponibilidad? Vamos a ver que la adquisición es derivada
por actos entre vivos de un derecho real que requiere la concurrencia. Esto lo dice el artículo 1892 de la ley. ¿Qué es lo principal que tienen estos derechos, los derechos reales? Es que se inscriben en un registro, y eso es un modo suficiente para transmitir o constituirlos a estos derechos. Sobre las cosas que son registrables. Cuando hablamos de títulos, son títulos públicos. La ley es la 26.994. Y como son títulos públicos, se tiene que ir en un registro. Tiene que ir, por ejemplo, a un escribano. Obvio que le va a cobrar sus honorarios, ¿no? A ver, pasa mucho que las prendas y las hipotecas, más que nada en los autos, con los valores que tienen los autos y los van a obtener, según el valor del crédito, pueden haber prendas e hipotecas en primer y segundo grado. Sí. La prenda, cuando te dan la prenda, es como una constancia de que vos terminaste de pagar un bien, y la hipoteca es cuando te lo retiran porque no lo pagaste. ¿El título me decís? No, en prenda de hipoteca. La prenda y la hipoteca vos la vas a firmar. Te van a dar un papelito que se inscribió en el registro. Le doy un ejemplo típico. Vos compras un auto. El auto, no sé si se las había explicado. Vos compras un auto, en algún momento lo expliqué, me parece, o estoy mal de la cabeza. Sí. Vos compras un auto, te hacen firmar la prenda, esa prenda se inscribe en el registro. ¿Vos sos dueña del auto? Es la pregunta que les hago. No, hasta el momento de no terminar de pagarlo. Exactamente. El dueño del banco, digamos, que financia. El dueño es el acreedor prendario o hipotecario. Una vez que ustedes terminaron de pagar todo, tienen que ir con el título al registro. Primero tienen que ir con el acreedor hipotecario o prendario a pedirle el título. O sea, la cancelación, el libre deuda de que se canceló. Con eso tienen que ir al registro. Porque hasta que ustedes no lo inscriben de vuelta, le sacan le sacan la deuda con el comprobante, el vehículo sigue siendo todavía propiedad del otro, aunque ustedes ya lo hayan pagado. Por eso es la diferencia de ser algo público. Tienen que ir al registro y inscribirlo a nombre de ustedes. O sea, no escribirlo, levantar la prenda que tiene, porque si no, figura con acreedor prendario. Recién ahí pasa mucho en la vida real que muchos, no sé si en algún curso me ha pasado que he dicho que, un ejemplo, ustedes sacan el auto, 0 kilómetros, a los 5 meses chocan y uno se cree que el seguro me va a pagar a mí, va, al dueño, el que lo tiene, digamos. Si yo soy el que saqué el auto y choco, en realidad el seguro no me paga a mí, porque yo no soy el dueño. Y muchas veces se confunden con eso. ¿Por qué? Es más, si a veces lo tienen en un plan, o tienen un plan de pago, un ejemplo muy al extremo, ¿no? Destrucción total. No sirve más el auto.
no sé, pagué 6, 7 cuotas. ¿Me van a pagar a mí la plata? No, le van a pagar al acreedor prendario el valor total. Y si queda algo, me van a dar el resto a mí. Si queda algo. ¿Por qué? Porque no es mío. ¿Se entiende? Muchas veces se creen que como ya lo compré, ya lo tengo yo, lo estoy usando, el bien es mío. Y el bien no es mío hasta que no lo termino de pagar. El título es suficiente para adquirir el derecho real, o sea, ¿y qué tengo que hacer para que... Sí, Quedó en las prendas tienen valor de crédito en primer y segundo grado. Ahí quedó. ah, bien, me fui para otro lado después. ¿Por qué tienen en primer, segundo? Porque depende del valor. A eso es lo que voy. ¿Vieron como cuando ustedes alquilan, que les piden, antes ustedes alquilaban con el recibo de sueldo y nada más? Y ahora como los alquileres aumentaron, le piden un garante, 2 garantes, depende el recibo de sueldo que tengan o la garantía que quieran, ¿no? Han llegado a tener hasta 3 garantes en algún lado. Bueno, en ese caso, dependiendo del monto, es si es en primer grado o en segundo grado. Si tengo 2 garantes, voy a tener en segundo grado. Una va a ser para mí y otra va a ser para los garantes. ¿Para qué? Para que alguien pague. Digamos, si no pago yo, alguien va a pagar. Cuando pasa eso, que tengo 2, tengo que levantar los 2. Los autos, a mí me ha pasado que tenía prenda en primer y segundo grado. Y una era, por ejemplo, me acuerdo, una era con Volkswagen y otra era con un banco. Entonces hay que ir a buscar los 2 papeles, porque si uno no tiene los 2 papeles es como que una queda en suspenso. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, para hacer el documento, como es un documento público, voy a tener que ser capaz. ¿Qué es ser capaz? Poder estar autorizado para hacer contratos. O sea, voy a tener que ser mayor de 18 años. No voy a tener que tener ninguna discapacidad. Me voy a tener que, si no puedo escribir, voy a tener, por ejemplo, si tengo alguna incapacidad, voy a tener que tener algún tutor, ¿no? ¿Por qué? Porque es un documento público. ¿Cómo se transmiten estos derechos reales? No son estos, por el artículo 1893 de la ley, no son oponibles a terceros y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y qué es la publicidad? Cuando hablamos de la publicidad, todos los títulos públicos tienen que ser publicados. De eso habla la publicidad. El Código Civil indica que la publicidad es, en derecho, hacer a conocer, dar a conocer o publicar en un diario de circulación masiva edictos. ¿Qué es un edicto? Es hacer una publicación en un diario justamente en la cual yo doy a conocer, casi siempre es en 2 lados. Una es local y otra es nacional. ¿Para qué? Para que no digan, no, yo no sabía
pasa mucho cuando hay herencias, cuando hay que hacer sucesiones. Antes de empezar una sucesión, se hace una publicación de edicto por 5 días. Se hace por 5 días seguidos. ¿Para qué? Para que... Los divorcios. Claro, los Para ver si divorcios... aparece algún heredero, hijo y así sucesivamente. Y siempre aparece alguien por ahí para reclamar, entonces, para que no digan, no, yo no sé, no publicaron nada, justamente la ley lo que dice es que, ¿por qué valen estos documentos? Porque se publican. Entonces, y yendo a la realidad ahora para que la entiendan, por ejemplo, el feriado del 24, que según el gobierno se suspendió. Ahora, no está publicado. O sea, no se suspendió para mí. ¿Por qué? Porque hasta que no aparezca en el boletín oficial, el edicto de la publicación todavía no está. Este es un requisito que pasa con todas las cosas. Como es un bien real que tiene que estar en un registro, si yo no lo publico, no entra, es como que no entra en vigencia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, la publicidad tenemos la inscripción registral, la publicación, y tenemos también otra cosa que hay que hacer con estas dos cosas, es tenemos que darlo en posesión. Yo puedo hacer el documento, pero si nunca le doy la posesión, o sea, si nunca, por ejemplo, a ver, se alquila una casa y nunca se la deshabito, nunca se la doy en posesión, y bueno. Otra de las cosas que pasa siempre con los inmuebles. Con los inmuebles, si ustedes han comprado o compran un inmueble, hasta que no tengan ustedes, ¿qué es lo que les dice que ustedes son dueños? Una puede ser la escritura y otra la posesión. ¿La posesión qué es? Que me den el derecho a instalarme, a poseer el bien. Yo puedo hacer todo el boleto de compra-venta y todo, pero no me dan la posesión del terreno, no puedo hacer nada, y no tengo la posesión, es como que no lo tuviera. Serían como las escrituras en el caso de terrenos. Claro, exactamente. Por eso les decía, la escritura es el documento, pero el documento tiene validez siempre y cuando tenga la posesión. Si yo doy la escritura, pero nunca me da la posesión, nunca obtuve el bien. ¿Lo puedo reclamar? Sí, porque tengo el documento. Pero la posesión también es importante. Es más, casi siempre, cuando pasan los terrenos o algo así, van a tener primero la posesión y después la escritura. ¿Por qué? Porque la escritura, por ejemplo, les doy un ejemplo, acá en la provincia hay una sola persona que... Una fortuna sale una escritura. Más allá de lo No que sé si vale, el 5 o el 10% del terreno total. es un valor, es un porcentaje del valor del inmueble, pero por ejemplo, en la provincia sé que hay una sola persona que es el que la firma. O sea, imagínense que tiene que, esa es la persona cuando se le ocurre, firma. Le doy un ejemplo, con mi terreno tuvieron como 6 meses para firmarla y cuando la firmó, después pasó como un año para volver a firmar. Pero bueno, es cosa de ¿Está en acá. Ushuaia o Campo Grande? En Ushuaia. Es más, viene, Sí. por eso, viene una vez cada tanto o firma una vez cada tanto y pasa eso. Es más, por eso hay muchos lugares que no tienen escritura acá, en la provincia. Bueno, seguimos. No puede decir, a ver, una vez que lo publico, no pueden decirme, después no sabía, o mucha gente pasa con las leyes, que dicen, no, yo no puedo decir no que desconozco una ley, una vez que publiqué los edictos. ¿Por qué? Porque ya se publicó.
Entonces no puedo decir, no, yo no sabía que esa ley existía. Para eso están las leyes y por eso se publican. Cuando hablamos de los bienes muebles registrables, no hay una adquisición real si no hay una buena fe, ¿no? Otra de las cosas que dice la ley es que no, un juez no puede constituir un derecho real o imponer su constitución, excepto que tenga una ley que diga lo contrario. Y cuando hablamos de la extinción, ¿qué es la extinción? La extinción es cuando se termina el derecho, ¿no? Y la ley fija distintas, lo llama prescripciones. Hay distintas prescripciones. Milagros, los jueces no pueden constituir un derecho real por sí solos. O sea, un juez no podría decir, no, esto es tuyo o es de aquello. Tiene que haber un título que lo indique. Cuando hablamos de la extinción, hablamos de cuándo prescriben estos derechos. O sea, cuándo terminan. Y la ley habla de dos prescripciones. Una prescripción adquisitiva, que es con título y buena fe sobre inmuebles, que es 10 años. En el caso de que el inmueble sea perdido o sea hurtado, ese plazo es de 2 años. Acá estoy hablando del mueble, ¿eh? O sea, en inmuebles son de 10 años. Y en muebles, 2 años. O sea, profe, que si, a ver si no entendí mal, si a mí me roban algo, 2 años después ya no es más mío. Exactamente. Es como cuando vieron que ustedes pasa que una persona, si se desaparece una persona, legalmente también tienen un plazo. A ver, si ustedes están casados o el marido o la mujer desaparece, a los 5 años que no aparece, muchos dirán que bueno. No se aceptan devoluciones después, ¿eh? No, después de los 5 años la ley lo decreta, ustedes pueden pedir que la ley lo decrete como desaparecido. Siempre y cuando no lo encuentren, ¿no? Ni el cuerpo. Se publica en diarios de tirada nacional y local y te firman el divorcio si no aparece. Exactamente. O sea, y ahí si me hubiera pasado. Liberados. El tema es que no aparezca después, ¿no? Pero bueno, cuando aparece hasta la sentencia. Así no, que... no, es genial. No. Claro, la sentencia ya está lista, no hay vuelta atrás. Bueno, eso es lo que le decía la otra vez. Una vez que está la sentencia, es cosa juzgada y no se puede volver atrás.
Bueno, acá pasa lo mismo, son 2 años. Y después tenemos, y terminamos con esto, una prescripción adquisitiva larga, que la mayoría de las hipotecas tienen. ¿Qué derecho que tenemos? ¿Vieron? Hay derecho, ¿no? Estoy leyendo la que me ponen acá, por eso. La prescripción adquisitiva larga de las hipotecas es de 20 años. Desde que tengo el título, 20 años. Que a ver, eso es hasta cuándo tengo derecho. Les doy un ejemplo que me pasó en la vida. Mi casa, yo tenía una casa en Buenos Aires, que era de mi madre, de mis padres. No tenía, cuando empecé a tener uso de razón, o era un poco mayor, o podía administrar los bienes, me di cuenta que no tenía un papel de mi casa. Ni a ninguno de mis padres se le había ocurrido dejarme un papel. Encontré un recibo de un pago, y ¿qué pasó? No tenía la escritura del bien, de la casa. Como tenía un recibo y no sabía si estaba pago o no, empecé a recobrar y a ver, dije, ¿la habrán pagado? Siempre fue la duda de si la habían pagado o no la habían pagado. Como no tenía nada, fui a hablar con mi abogado y empezamos a buscar el título. ¿Por qué es importante la prescripción? Porque la casa la habían comprado antes de que yo naciera. Yo en ese momento tenía 20 años. Como yo estudié un poco de derecho, empiezo a ver, hablamos con la abogada y buscamos el documento. Como ya habían pasado 20 años, si no estaba pago, no me lo podrían reclamar. ¿Por qué? Porque había prescrito el derecho. ¿Se entiende? Cosa que fue así. No sé si lo habían pagado, o sea, nunca pregunté si lo habían pagado o no, por la duda, pero el título lo recobré porque tenía derechos que ya habían caducado o habían prescrito si querían cobrar algo. Es un ejemplo típico de lo que pasa. La alarma, Bueno. profe. Sí, a eso no, por eso la escuchaba y miré la hora. Bueno, esta es la primera parte de... Vieron que sirve, ¿eh? Sirve la alarma. Mañana vamos a seguir con este tema. Tenemos un rato largo todavía con este tema. Porque vamos a ver lo que es la prenda y la hipoteca, y cada una de las dos, qué diferencias tienen. Entonces, ya mañana les pongo el cronograma y vamos siguiendo con esto. Ya vamos viendo los últimos temas. Así que buenas noches, descansen, están preparándose para los exámenes. Gracias. Hasta luego. Bueno. Buenas noches. Buenas noches.